Hemos estado desde que comenzó la situación entre Israel y particularmente el grupo Hamas, después del atentado de Hamas, hemos estado todos los días conversando con Raúl Sor sobre qué es lo que está ocurriendo, cuáles son las posibilidades que se ven en términos de algún grado de acuerdo que se pudiera generar, o si no, las posibilidades de que esto escale a una cosa mayor y quizás más grande, con más países involucrados. Bueno, hoy día vamos a volver a conversar con Raúl Sor de lo que ha ocurrido en las últimas horas, justamente en la zona de mayor conflicto que está caldeando mucho los ánimos en este planeta. Raúl, ¿cómo estás? Hola, Fernando. Sí, hoy día fue otro día oscuro en la Franja de Gaza y en todo este conflicto en que abundan las malas noticias, y la de hoy es un bombardeo sobre un hospital en el corazón de Gaza, un hospital de la Iglesia Anglicana, y que recibió una serie o algunos misiles, no sabemos cuántos, y que causaron, se estima, 500 muertos y cientos de heridos más. No hay cifras exactas y va a tardar un poco hasta que se establezca precisamente cuál es el daño que se ha causado allí, pero es un incidente devastador que ya ha pateado el tablero, ha sacudido al conjunto del Medio Oriente. Como suele ocurrir en estas circunstancias, inicialmente los palestinos y Hamas denunciaron que esto era un bombardeo de la Fuerza Aérea Israelí, que habían escuchado aviones, que habían escuchado el disparo de misiles y que esa sería la causa. Al poco tiempo, Israel respondió que habían hecho un rastreo de sus aviones, de la posibilidad de que Israel hubiese hecho este disparo, y lo negaron y señalaron que a juicio de ellos, con las investigaciones que han realizado, sería un cohete de Yihad Islámica, que es una de las organizaciones más pequeñas que Hamas, pero es una organización afín a Hamas, que combaten juntos contra Israel, que sería un cohete de la Yihad Islámica la que habría caído sobre este hospital, que además de todos los enfermos y la gente que normalmente recurre al hospital, estaba saturado de personas, porque la gente que ha huido del norte de Gaza se ha tenido que desplazar. Bueno, muchos han buscado refugio en los hospitales, porque claro, la Convención de Ginebra establece que los hospitales están absolutamente fuera de, no pueden ser blancos militares, y que es un crimen contra la humanidad atacar a un hospital. Y por lo tanto, este hospital, y no solamente este, sino que en general los hospitales y las escuelas, son lugares privilegiados para los refugiados que, no teniendo, habiendo dejado sus casas, no teniendo dónde alojarse, bueno, pasan las noches en los jardines, en los patios de los hospitales, y por lo tanto ese lugar estaba saturado por cientos y cientos de personas. Ahora, va a ser difícil, pero no imposible, establecer qué ocurrió. Es cuestión de no tantas horas que se pueda recoger los restos del cohete y determinar quién, de dónde provino y quién tiene la responsabilidad. Es decir, esto no es algo imposible de lograr. Habrá que ver, pero claro, como ocurre en estas situaciones, ya cada cual ha tomado su partido. Es decir, ya hay unas manifestaciones en una cantidad de capitales árabes, por supuesto en Amán, en Jordania, en Cisjordania, en las ciudades palestinas de Cisjordania, y en Turquía. En muchos países han habido manifestaciones anti-israelíes señalando que Israel es el responsable de este ataque. Y bueno, naturalmente hay otros países y otros, digamos, otros analistas que señalan que hay que esperar y ver. Y esto ocurre en circunstancias muy especiales, cuando ya
el presidente Biden está a bordo de su avión presidencial volando hacia Israel y, bueno, lo comentábamos ayer, él estaba dando un paso muy arriesgado y si era arriesgado ayer, hoy día es infinitamente más complejo. Sí, oye, te voy a preguntar también, cosa que hemos estado siguiendo, y tú lo mencionaste ahí al final cuando dijiste lo del presidente Biden yendo a Israel. Eh, ¿Cómo ha sido el movimiento? Ya esto hay que calcularlo ya cada 24 horas. ¿Cómo ha sido el movimiento de los distintos países que ya se han manifestado tanto como para ayudar y pertrechar a Israel o ayudar y pertrechar a los palestinos de Hamas? Porque hasta ahora ha habido, en términos de los apoyos en distintas circunstancias, ha habido mucha cosa verbal, mucho discurso sobre apoyo, que se han empezado a ver cosas materiales de apoyo. Estos cohetes, estos misiles, estas municiones, bueno, se acaban. Y desde ese punto de vista, ¿quiénes están proveyendo el material para que esto continúe? Entiendo que Israel es un país que es tremendamente pródigo en armamento, pero estas cosas dejan huella. Sí, bueno, Estados Unidos ya le está proveyendo apoyo y le ha señalado a Israel que puede contar con todo su respaldo y, de hecho, lo hemos comentado, hay uno de los principales portaaviones, el Gerald Ford, está frente a la costa de Israel en el Mediterráneo y le ha señalado a Israel que pueden contar con el respaldo en términos de detalle, qué munición o qué tipo de insumos le pueden estar brindando a Israel. Eso, por supuesto, es reservado, no se sabe. Y en el caso de Hamas, la situación es infinitamente más compleja porque están cercados. Es decir, y mientras la única entrada posible para donde Hamas podría recibir refuerzo o alguna ayuda es a través de Rafah, el cruce desde Egipto, y Egipto lo mantiene cerrado. También, bueno, han habido denuncias de que Israel ha bombardeado las proximidades de este cruce, de manera que para todos los efectos prácticos, en estos momentos Hamas no tiene respaldos y se tiene que batir con lo que tiene a su alcance. Pero ya un impacto trascendental de este bombardeo, que se establecerá quién lo hizo, pero el efecto inmediato es que se suspendió la reunión que iba a tener lugar en Amán, la capital de Jordania, en la que la Autoridad Nacional Palestina estaba invitada a participar. Y fueron precisamente los palestinos los que optaron, la Autoridad Nacional Palestina, la que optó por no asistir a esta reunión. Jordania se retiró igualmente, de manera que la visita de Biden se va a confinar, por lo que se sabe hasta ahora, a Israel. Y esto es una gran oportunidad perdida para los palestinos de haber, digamos, por lo menos para la Autoridad Nacional Palestina, de haber planteado cara a cara a Biden cuáles son sus reivindicaciones y sus condiciones para conseguir una normalización. Y además, por cierto, la necesidad urgente, absoluta, de que ayuda humanitaria ingrese a la Franja de Gaza. Es una situación desesperante la que está viviendo más de 2 millones de personas en que carecen de todos los elementos vitales y ahora, claro, se agrava aún más con la destrucción de este hospital y ya había una falta brutal de insumos médicos. Esto no puede más que empeorar de día a día. Entonces, uno siempre cuando habla de los conflictos habla de las bajas directas, de las personas que perecen por disparo en enfrentamiento. Pero hay una situación pasiva de salud que también está afectando a decenas de miles, especialmente personas de la tercera edad o niños de muy corta edad. Por lo tanto, la situación en
en la Franja de Gaza va a un deterioro creciente cada hora. Y los jefes de hospitales han dicho que tienen combustible para mantener los generadores de los hospitales, porque la corriente eléctrica está cortada, para 12 horas, 24 horas, y después de eso prácticamente pues, dejan de poder operar. De manera que la crisis humanitaria que se está viviendo en la Franja de Gaza es extraordinaria. Pero junto con esa crisis, lo que se está viendo es una polarización política, y se observa a través de estas movilizaciones, e incluso, fíjate, un alto oficial de la CIA y del Servicio de Inteligencia británico se reunieron y señalaron que están muy preocupados por la posibilidad de que hayan atentado fuera del Medio Oriente contra uno u otro bando. Contra uno u otro bando fuera del Medio Oriente. Es decir, pueden ser elementos islámicos o pueden ser elementos radicalizados pro-Israel que pueden atentar contra, digamos, militantes islámicos. De hecho, algo de eso ocurrió en que un individuo disparó contra un joven musulmán en Estados Unidos y lo hizo por, digamos, lo que llamamos un crimen de odio de motivación religiosa. Bueno, vamos a seguir, por cierto, actualizando la situación que está ocurriendo ahí en Israel y creo que las noticias, desgraciadamente, no tienen por lo menos una percepción de bajar de tono en el futuro inmediato, ¿no? Por eso son noticias, Fernando, porque son malas noticias. Malas noticias. Gracias, Raúl. Que te vaya bien.